Hola, ¿qué tal? Estamos en nuestra decimoquinta sesión de nuestras pláticas, nuestras clases virtuales, nuestras clases de epidemiología online. Y el día de hoy vamos a ver la segunda parte del tema que comenzamos a ver la sesión anterior. Entonces voy a compartir pantalla. Hoy les queda ver la música, perdón. Pero bueno. Entonces tenemos aquí en la segunda parte, decíamos, del tema de razones, proporciones y tasas. Vamos a recordar muy rápido lo que vimos el viernes pasado. Entonces estamos en la unidad 4, el tema de niveles de vida y nivel de salud. Ya sabemos cuál es el objetivo: determinar el nivel de vida y salud de una población mediante el cálculo de índice e indicadores epidemiológicos que permitan caracterizar la enfermedad en variables de tiempo, espacio y población para evaluar programas de control y erradicación de enfermedades. Específicamente estamos viendo tasas, razones y proporciones, o razones, proporciones y tasas. Y esto fue lo que vimos en la última sesión. Hablábamos de que las razones son relaciones binarias entre diferentes magnitudes que pertenecen a diferentes conjuntos. Me hicieron una observación, tienen toda la razón. Aquí mencioné que los resultados pueden ser menor a 1, igual a 1 o mayor a 1. Lo que no aclaré es que menor a 1 tiene un límite. El límite es 0, es decir, no tenemos nunca resultados negativos cuando hacemos una razón o una relación. Siempre son positivos. El valor mínimo es 0. Entonces los resultados serían de 0 a 1, o de 0, menores a 1, pero no más allá de 0, igual a 1 y mayor a 1, ahí sí hasta el infinito. Entonces habíamos visto estos ejemplos que les platicamos literalmente con manzanas, repartiendo 12 manzanas entre 3 personas, lo cual nos daba 4 manzanas por persona, que es como lo interpretábamos. Estamos hablando de razones o de relaciones. Este gato siempre pone chillar justo en la clase. Y decíamos que, bueno, esto lo podíamos tener diferentes resultados, ¿no? Cuando teníamos un resultado mayor a 1, 4. Un resultado igual a 1 cuando tenemos el mismo número de lo que estamos repartiendo entre los beneficiarios. En este caso, 12 manzanas entre 12 personas nos da una manzana por persona. Y cuando tenemos menos de lo que se está repartiendo entre más de quienes van a ser los que van a recibir. Entonces, si hay solo 12 manzanas entre 24 personas, pues les va a tocar una fracción, que es media manzana. Pues hablamos de las proporciones. Decíamos que una proporción es un tipo particular de razón, en donde el numerador es parte del denominador, como las rebanadas de pizza, que son parte de una pizza. El resultado máximo, por lo tanto, es 1. Y veíamos algunos ejemplos. No se estén peleando. Veíamos algunos ejemplos donde estas fracciones, en 8 rebanadas de pizza, eran octavos. Entonces, un octavo equivale a .125. La tarea que les dejé era con una pizza rebanada en 12. Entonces teníamos doceavos y teníamos que calcular a qué equivalía cada uno de estos doceavos, 1, 2, 3, etcétera, tal como el ejercicio que hicimos aquí para obtener estas proporciones, pero ustedes necesitaban hacerlo de un doceavo, 2 doceavos, 3 doceavos, etcétera, ¿sí? Bueno, continuando con esta misma temática, ya enfocándonos un poquito más a cuestiones que tienen que ver con poblaciones animales y finalmente aterrizándolo al proceso de salud y enfermedad. Primero veamos el concepto de razón aplicado ya a individuos. Algunas de las razones o relaciones que nosotros vamos a ver con mucha frecuencia son las que mencionamos aquí. Entonces, repetimos en este caso este concepto, que es parecido a lo que ya habíamos dicho. Son las dos cantidades que se relacionan, no están contenidas una dentro de la otra. El numerador no es parte del denominador. Y aquí ya lo aclaramos con detalle. Los valores van desde 0, el valor mínimo, el valor límite, hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, la razón es igual a N1 sobre N2. Son dos poblaciones, dos Ns que no tienen ninguna relación entre ellos, pero nosotros lo estamos vinculando, lo estamos relacionando, lo estamos dividiendo una sobre otra. Entonces, en este caso, se calcula la relación hembra-macho,
en una unidad productiva. Tenemos 2.250 hembras y 1.125 machos. Si dividimos 2.250 entre 1.125, vamos a usar nuestra calculadora para esto. Ya la hicimos, pues simplemente para comprobar y para que vean ustedes que no es difícil. Dividimos, simplemente salen anuncios. Ahí está. 2.250 entre 1.125. ¿Sí? De hecho está mal, el resultado dice 20. Son 2. Aquí teníamos, claro, porque eran 22.500 hembras originalmente. Entonces, bueno, lo corrijo aquí mismo. Entonces tenemos 22.500 hembras entre 1.125 machos. Es igual, a todos los números van a salir mal, ahorita vamos a ver. Nos da 20. ¿Sí? Es el resultado. Esta es la relación hembra-macho. 22.500 hembras por cada 1.125 machos. Nos da 20 hembras por cada macho. Así es como lo interpretamos, tal como lo habíamos platicado con las manzanas, pero ahora estamos hablando de hembras por macho. Más o menos la relación en una unidad productiva de cerdos, en una unidad productiva de conejos, más o menos la relación es así, 20 hembras por cada macho. ¿Sí? Ahora, en cuanto a las proporciones, aquí estos resultados, los voy a corregir de una vez, nos van a dar otros datos. Bueno, esto lo dejo tal cual, porque aquí no afecta para lo que estamos interpretando. Pensemos simplemente que es otra unidad productiva, no hay continuidad, este es otro ejemplo. Simplemente proporciones son dos cantidades que se relacionan y que están contenidas una dentro de la otra. En este caso, el numerador, que es n minúscula, es parte del denominador, es una porción, es una rebanada de la pizza, o varias rebanadas. No sabemos el tamaño, simplemente sabemos que es una de ellas, está contenido. Por lo que los valores solamente pueden ir desde 0 hasta 1, no más allá. No puede haber más del total. ¿No? El numerador no puede ser más grande que el numerador. Es decir, por más que rebanemos en 20 rebanadas a la pizza, esas 20 rebanadas no van a equivaler a más que una pizza, porque son parte de una pizza. ¿Sí? Y entonces el número de machos entre el total de ceros de una granja, aquí no tiene que ver con el ejercicio anterior, fue un error mío. 2.250 hembras y 1.125 machos nos dan 3.375 cerdos adultos. Podemos calcular aquí la proporción y entonces nos damos cuenta que esta N mayúscula está formada por los dos subconjuntos de NH y de NM, pudiéramos decir, o sea, el número de hembras y el número de machos y nos da la N mayúscula, que es el número total de cerdos. Y entonces nosotros podemos escoger alguna de estas dos para dividir. Vamos a ver en caso de hembras, son 2.250 hembras, que dividimos entre el total de cerdos que existe en la granja, adultos, 3.375, y esto me da 0.66. La proporción de machos, pues es el número de machos sobre el total de cerdos y me da 0.33. Esto yo sé que lo puedo traducir tal como lo hicimos con las pizzas, 50%, 75, 87.5, etc. Aquí lo traducimos ¿a qué? Pues a porcentaje, lo multiplicamos por 100. Y esto nos da un porcentaje, el 66% de los animales adultos de esa unidad productiva son machos y el 33% son hembras. En teoría tendríamos que, si sumamos estos dos, tendría que darnos el 100%. Aquí nos da el 99%. ¿Por qué? Porque tenemos 0.66. Pero este en realidad es 0.666666 y se sigue al infinito. Y este es 0.3333 y también se sigue al infinito. Entonces, este es 66.66666 y 33.33333, que si lo sumamos nos da 99.99999 y nunca nos da 100. ¿Por qué?
porque siempre va al infinito. Si redondeáramos alguno de los dos, habitualmente el más grande, sería 66.7% de los machos y 33.3% de las hembras. El hecho es que tenemos que de cada 100, 66 son, lo puse al revés. Cuando uno oye las cosas, es que no se dan cuenta que están al revés. Antes de que me hagan la corrección, machos, listo. Ahí está. Ya, perdón. Espero no confundirlos con esto. Bueno, en el documento impreso, por si todo, yo lo imprimo, bueno, lo hago PDF hasta que termino, entonces en ese momento es cuando se los comparto. Debe de ir sin error, pero que así sea. Cuando los haya, como me lo han hecho observar, no duden en decirme, Doc, la regó, y con todo gusto acepto la regada. ¿Ok? Y la observación, siempre son buenas. Bueno, tenemos finalmente las tasas o coeficientes. Podríamos decir, bueno, ya un porcentaje es una tasa. Sí, es una tasa. Cualquier número multiplicado por 10 a la n es una tasa. Sin embargo, el concepto de tasa en epidemiología tiene que ver más con un concepto coeficiente. No existe una traducción adecuada. Recordemos que el padre de la epidemiología, John Snow, él fundó la Asociación Londinense de Epidemiología, fue el fundador, digamos, de la primera asociación de epidemiología en el mundo. Entonces, los primeros documentos de epidemiología están en inglés y ellos utilizan palabras como ratio, que aquí se han traducido como razón, pero que también son tasas o que también son coeficientes. Esto crea cierta confusión y aquí es donde empezamos a tener problemas para entender y para explicar a qué nos referimos, ¿sí? Este valor de tasas o coeficientes incluye dos conceptos, en donde uno tiene que ver con algo que ya vimos, que es la traducción de una proporción en un valor que obtenemos al multiplicar por un múltiplo de 10. Lo hemos hecho de manera natural en porcentaje, que es 10 al cuadrado, 10 a la 2. Pero también aquí contempla un periodo de tiempo, ¿sí? ¿A qué le llamamos un periodo de tiempo? A lo que ustedes quieran. Ya después lo definiremos. Un periodo de tiempo puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año. Pero lo importante es definir ese periodo. Vamos a ver cuando ya entremos a platicar acerca de incidencia y prevalencia, que es la parte que más me interesa, con que ustedes tengan ese concepto de incidencia y prevalencia, letalidad y tasa de ataque suficientemente claros, ya son 50% epidemiólogos. Y si logran dominar RR, es decir, riesgo relativo, y OR, así como R0, ya, son epidemiólogos consagrados, ¿sí? Y pueden entender cualquier documento de epidemiología que lean. Eso espero. Entonces, por eso me detengo mucho en todas estas partes, para que nos vayamos con calma entendiendo. Aquí hablamos entonces de, son proporciones en periodos de tiempo. También se interpreta como la proporción de casos bajo riesgo. Ya veremos esto, de qué manera lo vamos a traducir. Y aquí vemos un ejemplo. Vamos a empezar con los ejemplos y luego vamos a tratar de ir interpretando esto. Dice, de una población bajo riesgo de 200 individuos, el 5%, es decir, 10, enfermaron de tuberculosis en un periodo de 2 años. Ya tenemos un periodo, 2 años. Ok, un tanto tiempo. Va. Entonces está el numerador y el denominador. El numerador es los 10 individuos. El denominador son los 200, o sea, los 10 que se enfermaron de los 200 que estaban al riesgo. Y esta tasa la vamos a multiplicar por 10 a la n. Esto es n minúscula, que es el numerador, sobre n mayúscula multiplicado por k. K es una constante o un múltiplo de 10. 10 a la n, que puede ser 10 al cuadrado, 10 al cubo, 10 a la cuarta, 10 a la quinta o 10 a la sexta. Normalmente no se usa más allá de 10 a la sexta. Normalmente. ¿Sí? Y vamos a ver un ejemplo muy sencillo,
pero que requiere de su concentración. Este ejemplo, tenemos aquí un cuadrito donde vemos al total de machos, 100 machos. El total de hembras, 250 hembras. El total de individuos en la granja, pues es la suma de 100 más 250, 350. Pero sabemos que de estos 100, 73 fueron vacunados. Ahí está, vacunados. En esta columna son todos los vacunados. De estos vacunados, 73 eran machos, 192 eran hembras y tenemos un total de 265 vacunados de los 350 animales de la unidad productiva. ¿Qué podemos calcular con estos números? Un montón de cosas. Y esto es lo que vamos a hacer aquí. Podemos calcular la razón hembra-macho. Entonces colocamos el número de hembras, aquí está, perdón, de hembras, que son 250, sobre el número de machos, 250 entre 100 y me da 2.5. Aquí no lo dice, pero ya sabemos que debajo de todo el número hay un 1, entonces este resultado es 2.5 a 1. Es decir, hay 2,5 hembras por cada macho. Eso es lo que dice. Ahora, podemos ver la razón de hembras vacunadas sobre machos vacunados. Las hembras vacunadas son 192. Aquí están. 192 entre 73. Y entonces tenemos una razón de 2.63 hembras vacunadas por cada macho vacunado. Podemos calcular también la proporción de vacunados. ¿Cuántos son vacunados? 265. Aquí están. 265 del total de animales de la unidad productiva, 350. Entonces sabemos que 0.75 fueron vacunados. A 0.75, si lo multiplicáramos por 100, nos daría 75 y podríamos decir 75%. 75% fueron vacunados. Proporción de hembras. ¿Cuántas son las hembras? 250 de 350 animales. 250 de 350 es igual a 0.71, es decir, del total de los animales, el 71% son hembras. Eso es lo que dice aquí. Porcentaje de hembras vacunadas. Y entonces tenemos 192 hembras vacunadas del total de animales vacunados. ¿Sí? Ojo, porque aquí podríamos decir porcentaje de hembras vacunadas, 192 de 265 de los vacunados. Es decir, del total de vacunados, el 72.45% son hembras. Pero también podríamos decir, del total de las hembras, 192 han sido vacunadas. Entonces tendríamos que dividir entre esto. Aquí es importante que sepamos cuál es nuestra N mayúscula, nuestro denominador, porque si no nuestros resultados van a ser diferentes. Es decir, un porcentaje de qué. Calcúlame el 20%, sí, ¿de qué? El 20% de hembras. ¿Qué porcentaje de todas las hembras fueron vacunadas? ¿Qué porcentaje de todos los vacunados eran hembras? ¿Cuál es la pregunta? Necesitamos saber el planteamiento de la pregunta. ¿Okay? Dice, porcentaje de machos, 100 de 350. Y aquí por 100. Me da 28.57%. Porcentaje de machos vacunados. Entonces dice 73, y aquí entonces dice el total de los machos, ¿cuántos fueron vacunados? 73 de 100. 73 entre, aquí está mal, 73 entre, ¿ven? ¿Cómo se equivocó? 73 entre 100 por 100, pues me da 73%, cual es evidente, ¿sí? Seguimos con los números, no se abrumen, esto es simplemente para que veamos qué importante es el contexto del que estamos hablando, ¿sí? Y cómo algunos resultados pueden ser equivalentes. De 1950 cerdos se encontraron 18 positivos a una determinada enfermedad. Ahorita no nos interesa la enfermedad, nos interesa saber que fueron positivos. Y todavía no entramos en detalles de cómo sé que ese positivo está enfermo. Simplemente 18 fueron positivos, pensemos que a una prueba.
La proporción es de 0.0092. Yo divido 18 entre 1950 y me da 0.0092. Esa es mi proporción. A esa proporción es una rebanada, pero es una rebanada tan infinitamente pequeña que mi cerebro no alcanza a comprender su magnitud. 0.0092. Tal vez 0.5 ya decimos, pues la mitad. Entendemos que es la mitad de algo. 0.25, pues es la cuarta parte. 0.10 es la décima parte. Tenemos 10 dedos, uno de cada 10 es 0.10. Ok. 0.05. Tenemos 20 dedos, uno contando los de los pies. Uno de todos los 20 equivale a 0.05. Irnos más allá de eso, a nuestro cerebro le cuesta mucho trabajo traducirlo a algo comprensible. Por esa razón nosotros multiplicamos por 100 o, como en este caso, 0.92 de cada 100. ¿Qué es 0.92? Supongamos que son cerdos. ¿Qué es 0.92 de cerdo? Todo el cerdo sin la trompa, todo el cerdo sin las dos orejas, todo el cerdo sin dos pezuñas. Las fracciones de individuos son muchas veces incomprensibles. Entendemos media manzana, media naranja, hay quien lo busca, ¿no? Pero 0.92 es algo que no podemos explicar con claridad. Nos queda un poco más claro cuando en lugar de multiplicar por 100, multiplicamos por 1000 y tenemos 9.2 casos por cada 1000 cerdos. Por cada 1000 hay 9. Ya estoy pudiendo decir algo más concreto. ¿Sí? O, esto es mucho más claro, 92 casos por cada 10,000 cerdos. Quiere decir, si yo tuviera 10,000 cerdos, con esta tasa de positividad que tengo en esta unidad productiva, 92 de ellos estarían enfermos. ¿Ok? O estarían positivos. Serían positivos a la enfermedad. ¿Ok? Para eso multiplicamos por 10 a la n. 10 al cuadrado en el primer caso. ¿Sí? 10 a la 3. Vemos que la n es el número de ceros. 10 al cuadrado es 100. 10 a la 3 o 10 al cubo es 1000. 10 a la 4 es 10,000. Y podría decir hasta 10 a la 6. Podría multiplicarlo por 1,000,000. Yo podría, ¿sí? Es más, pues vamos a hacerlo. ¿Cómo? Si ya tenemos estos resultados, voy a copiarlos aquí. Y esto lo modifico, ¿sí? Aquí en lugar de 10 a la 4 le pongo 10 a la 5. Tiene que ser un superíndice. Y entonces 92 por cada, en lugar de 10,000, 100,000 cerdos. ¿Sí? Y aquí en 10 a la 6. Para que quepa. ¿Sí? Y entonces, yo puedo ir, vean, 10 a la 2, 100. 10 a la 3, 1000. 10 a la 4, 10,000. Pero los resultados cambian. Me falta poner eso. Teníamos 9.2, 92. Aquí tendrían que ser 920. Y aquí 9,200. ¿Ok? Entonces, va creciendo de manera paralela. Lo único que estoy haciendo es hacerlo más grande, amplificarlo con una lupa para que sea entendible para mí, para saber si es un fenómeno que puedo, mejor dicho, para poderlo hacer comparable contra una medida estándar. Y entonces usamos las tasas actualmente
podemos evaluar la mortalidad. Ya hablaremos de mortalidad, todavía no, pero los voy adelantando. Ustedes revisan en CoronaWiki o en la página de BBC o en cualquier otra página donde se lleven las estadísticas de la Secretaría de Salud, donde se lleven las estadísticas mundiales de coronavirus, podemos ver la mortalidad. Que nos asustamos, decimos, wow, tenemos muchos muertos. Sí, tenemos muchos muertos, tenemos muchos enfermos también. Pero tendríamos que medir por el total de la población. No es lo mismo tener 10,000 muertos en un país con 127 millones de habitantes que tenerlo en un país con 10 millones de habitantes. ¿Sí? Son los mismos muertos, pero en menor población. Por lo tanto, se traduce a una tasa más alta. Y para eso nos sirven estos valores, para comparar lo que está pasando entre diferentes poblaciones, con un criterio un poquito más estandarizado. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Okay? Por eso, las medidas de frecuencia reflejan la ocurrencia relativa de la enfermedad en la población. Es decir, yo puedo tener los números absolutos, los números de casos, pero ese número que conozco, ¿es mucho o es poco? Lo tengo que comparar contra un estándar, y por eso multiplico por 10 a la n. Expresan qué tan común es la enfermedad en relación con el tamaño de la población en riesgo. Es decir, por eso mezclo el numerador y el denominador, porque me dice el tamaño de la rebanada. ¿Es una rebanada muy grande? ¿Es una rebanada muy delgada? No porque me tenga que preocupar menos, sino porque tengo que centrar mis esfuerzos en cierto grupo de población afectada. Se utilizan para describir el estado de salud de la población, para predecir la ocurrencia de la enfermedad en la población y para construir otras medidas. Existen también medidas de asociación o efecto, que estas normalmente son razones, pero vamos a ver que también hay algunas tasas. Reflejan la fortaleza o magnitud de la asociación estadística entre un factor bajo estudio y una enfermedad. Normalmente, por eso son razones, vamos a calcular el riesgo relativo. Vamos a ver cuánto riesgo tiene un individuo de enfermar con base en alguno de los determinantes de enfermedad o factores de riesgo. Típicamente involucran una comparación cuantitativa de dos medidas de frecuencia, de dos tasas. Vamos a calcular tasa de ataque en dos poblaciones diferentes. Así llegamos a estas medidas de asociación, ya platicaremos de ellas más adelante. Y estas se van a utilizar para elaborar inferencias causales, es decir, para suponer que si esto es cierto, entonces es probable que la causa sea determinado factor, que tenga el valor más alto. Tenemos también medidas de impacto potencial, que son proporciones que reflejan la contribución esperada en un factor bajo estudio a la frecuencia de la enfermedad en una población particular. Vamos a ver más adelante cuáles son. Pensemos en que se llama riesgo atribuible. Pueden ser derivadas tanto de las medidas de frecuencia como de las medidas de efecto. Y se utilizan para estimar la proporción de casos observados en una población que son debidos al factor bajo estudio y para predecir el impacto de una intervención o cambio en el estado de salud de la población. ¿Qué pasa si vacuno? ¿Qué pasa si aplico la sana distancia? ¿Qué pasa si se usan cubrebocas o no? Todo esto se puede medir. Estamos desarrollando un modelo justamente de COVID, donde estamos metiendo todas estas variables. Y va a ser interesante, ya se los platicaré. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Que este ejercicio va a ser la tarea. Es muy parecido al cuadro que ya vimos, nada más que cambian los números. No mucho, pero cambia. Entonces aquí les pido 7 respuestas. Aquí le falta un signo de interrogación, ahorita se lo pongo. Y dice, ¿cuál es la razón hembra-macho? Pues el total de hembras lo comparo con el total de machos. ¿Cuál es la razón hembras vacunadas, machos vacunados? Todas estas ya las vimos, todas. Entonces vemos el total de hembras vacunadas contra el total de machos vacunados. ¿Cuál es la proporción de vacunados? El total de vacunados contra el total. ¿Cuál es la proporción de hembras? El total de las hembras
sobre el total. ¿Cuál es el porcentaje de hembras vacunadas? Del total de vacunados, ¿cuáles son hembras? ¿Cuál es el porcentaje de machos? Ponemos el número de machos entre el número total. ¿Y cuál es el porcentaje de machos vacunados? Entonces, del total de los machos, ¿cuántos están vacunados? ¿Sí? Y lo multiplicamos estos últimos por 100. Este es el cuestionario. Este es por hoy. Y ya vamos a llegar, ahora sí, a nuestros indicadores de morbilidad y mortalidad, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión el miércoles. Les agradezco mucho su atención. Los saludo, les deseo que estén muy bien, de salud todos en casa. Espero que así sea. Ustedes también. Y no se preocupen aquellos que me mandan infinidad de disculpas acerca de que no pudieron subir la tarea a tiempo. Por favor, no dejen de hacerlo en la medida que puedan, pero si no pueden subirlas a tiempo, ya se los dije, no hay problema. A los que recién se están integrando al grupo, por supuesto que los vamos a esperar. O sea, ustedes van a ir subiendo poco a poco y nos van a ir alcanzando poco a poco. Va a haber 3 semanas en las que no tenemos actividad. En esas pueden recuperarse, pero ya estamos llegando, vamos avanzando y estamos en la unidad 4. Yo espero que cuando terminemos junio, que nos quedan un par de semanas, y esta semana completa, pues prácticamente ya hayamos cubierto la mayor parte del programa. Vamos bastante rápido, vamos con calma, vamos bien. Cualquier duda no duden en planteármela. Espero contestarla, pero se me va. Leo y igual lo voy a contestar. Me las plantean a veces en los comentarios de los videos, ahí mismo se las contesto. Si me las plantean cuando suben la tarea, se las contesto ahí. No olviden en sus tareas, por favor, esto se me olvidó mencionarlo, poner su nombre en la tarea, no solamente cuando la suben, sino en la hojita donde ustedes, en su cuaderno, donde anotan su tarea y le toman la foto, que venga su nombre. Porque como luego las descargo y las voy poniendo en los archivos, de repente digo, oye, ¿esta de quién era? ¿No? A veces Google me pide que descargue porque se me está saturando, entonces tengo que bajar lo que ustedes van subiendo. Y si no tienen su nombre, se me dificulta a veces encontrarlas. Entonces, por favor, les encargo eso. Me preguntaron también de las referencias, que se les había olvidado poner las referencias. No importa. Generalmente tienen elementos para contestar con lo que vemos aquí. Si tienen solamente esa información, así háganlo. Si tienen la oportunidad de consultar las referencias que están compartidas en la plataforma de Classroom, Transfield puede ser suficiente. Y habíamos comentado que también el capítulo de epidemiología de las enfermedades de los peces, viene un capítulo de epidemiología que yo escribí, y vienen también muchas de las cosas que estamos viendo vienen explicadas también muy básicas, entonces puede servir de referencia, o cualquier otra referencia que ustedes busquen en internet, de preferencia en fuentes confiables. ¿Sí? Son válidas. Y si no las ponen, porque no tienen acceso a internet, cualquiera de las razones, no importa, esto no les va a bajar la calificación. Es recomendable, es deseable que tengan referencias. Esto siempre. Ahorita no es tan prescindible en el parte del trabajo, sí. Y bueno, les platico porque también me preguntaron cómo va a estar lo del trabajo. Los trabajos pueden ser individuales o en equipo. Y vayan pensando que tienen que hacer una presentación. Una presentación, a lo mejor como ya la hago, yo me meto a la plataforma de Zoom y allí grabo. Y luego ya lo comparto en YouTube. Ustedes pueden hacer lo mismo, mandármelo directamente y ya las subiremos a YouTube para que estén disponibles para todos, que puedan ver las presentaciones. Y ahí les voy a hacer sus comentarios al trabajo para que vean mejor. ¿Pueden trabajar en equipo? Sí. Si ustedes quieren y pueden trabajar en equipo, adelante. ¿Cuántos en el equipo? Para los que no nos escucharon en los primeros días de clases todavía en la facultad, no tengo yo un número particular. Si ustedes quieren trabajar uno, trabajen. Si quieren trabajar los 55 o los que sean, pues pónganse de acuerdo y si lo logran hacer, adelante. ¿Quieren trabajar 3 porque son las chicas superpoderosas? Bien.
yo les voy a decir, no, tienen que ser 4, porque a lo mejor no quieren trabajar con mojojojo. Entonces, ¿por qué lo van a incluir, no? Y con quién ustedes decidan. No me interesa, es problema suyo. ¿Sí? Lo importante es que trabajen y desarrollen un tema. Ya les diré cuál va a ser la forma y la mecánica y qué es lo que tiene que contener. Pero en general, básicamente ya lo vimos. Historia natural, cadena epidemiológica, niveles de prevención. Son esos 3 elementos. ¿Sí? Va a haber uno adicional, alguno de los temas que estamos viendo, poderlo meter como un tema extra, o sea, aplicado ya para la epidemiología. Cuando veamos investigación epidemiológica, yo creo que por ahí podrían hacerlo. Bueno, sería todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Que estén muy bien. Saludos.